Gracias a Dios, hoy les saludo en este día. Reciban un fuerte y un gran abrazo de parte de Dios en este día. Quiero traerles una palabra de Dios en este día. La palabra del Señor se encuentra. Quiere ir conmigo, hermanos. Sería en esa palabra se encuentra primera de eh, Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 6 dice: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Verso 12 dice de la siguiente manera: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Oh hermano, ¿quién le va a enseñar a Dios? ¿Quién le va a enseñar a Dios si Él escudriña todas las cosas? ¿Quién le enseñará a Dios si Él es el creador de todas las cosas? Él es el creador de todo. ¿Quién le va a enseñar a Dios, hermano? ¿Quién le enseñará a Dios si Él, Él es el que escudriña todas las cosas? Veamos la palabra nuevamente. Dice de la siguiente manera: Pero quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? No hay nadie que pueda instruirle a Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. ¿Quién conoció la mente del Señor? Ni usted ni yo la conocemos, nadie la conoce. Él es único, solamente hay uno. Hay un solo Dios, y ese es nuestro Dios. Nadie le puede instruir, porque Él es el creador de la sabiduría misma. La palabra dice que no hablamos de acuerdo a la sabiduría del mundo, sino de acuerdo a la sabiduría que proviene del Espíritu de Dios. Esta es la sabiduría la cual nosotros hablamos, con la cual nosotros predicamos la palabra, porque hay una sabiduría del mundo y hay una sabiduría que proviene del Espíritu. Esta es la sabiduría de Dios, hermano. Es la sabiduría que proviene del Espíritu Santo de Dios. Es únicamente una sabiduría que te puede dar a ti entendimiento, te puede dar a ti conocimiento del oculto. Dice, las cosas ocultas Dios las ha revelado en este tiempo. Él ha revelado las cosas ocultas en este tiempo para que nosotros, para dárnoslas a nosotros. Las cosas que Él ha revelado, las cosas que Él ha revelado
han sido para nosotros en este tiempo. Así que usted se puede gozar conmigo en este día, porque Dios nos ha revelado a su Hijo Jesucristo, el cual nos ha dado vida, y a través de su Espíritu nosotros tenemos ese conocimiento de Dios, esa sabiduría que no proviene de las cosas de este mundo, ni de la sabiduría, ni de libros, ni de enciclopedias, ni de doctorados, ni maestrías. Es únicamente del Espíritu Santo, es únicamente la sabiduría que proviene de Dios, es la sabiduría que usted y yo tenemos en este día. Es un don de Dios, un don de parte de Dios, un don del cielo que Dios te da a ti, que Dios nos da en esta hora, y que ya Él nos dio desde que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la sabiduría que Él nos dejó a nosotros, que Él nos dio. Dice la palabra, Él nos revela a través de su Espíritu Santo. Él nos reveló las cosas que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo, y ahora las trae a nosotros en este tiempo para que nosotros podamos ser iluminados y llenos del conocimiento de Dios. Pero ¿quién va a instruir a Dios, hermano? Ni usted ni yo lo podemos instruir, porque ¿quién conoció la mente de Dios? No, nadie la conoce. Vamos a leer nuevamente. Vamos a leer nuevamente. Dice la palabra: la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Usted y yo no hablamos carnalmente, usted y yo hablamos espiritualmente. Tenemos al Espíritu de Dios, el cual nos enseña y nos revela todas las cosas, lo espiritual, las cosas que son del Espíritu de Dios. Es únicamente las cosas que son del Espíritu de Dios, las cosas que no son carnales, no son de este mundo, pero que son del Espíritu, y que están reveladas en este tiempo para usted y para mí. En este tiempo Dios te trae una revelación a ti, de parte del Espíritu, a tu vida en este tiempo, para que tú tengas una revelación de Dios. Hermano, si usted está buscando sabiduría en enciclopedias, en libros, déjeme decirle que todo eso es bueno, pero nada de eso va a poderle dar la sabiduría de Dios. Usted debe de pedir la sabiduría de Dios, debe de pedir sabiduría al Espíritu Santo. Usted no puede tener sabiduría si no es de parte de Dios, del Espíritu Santo. En esta hora hay solamente una persona que nos puede dar esa sabiduría, ese es el Espíritu de Dios. ¿Quién va a instruir a Dios? ¿Quién va a enseñarle? ¿Quién conoció la mente de Dios? Ni usted ni yo, hermano, nadie. Ni usted ni yo la conocemos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Usted y yo no podemos pensar en las cosas de este mundo así como pensábamos antes. Usted y yo tenemos que pensar en las cosas del Espíritu, en las cosas que Dios pone en su palabra para que nosotros las podamos escudriñar. Es la palabra de Dios que está impregnada en nuestros corazones, y día a día vamos a predicar esta palabra contra todo pronóstico del mundo, contra todo ataque, contra todo pronóstico. Vamos a predicar, porque en esta palabra hay algo que es vida, y es vida a nosotros, al hombre espiritual, porque el hombre carnal no percibe las cosas del Espíritu, porque no puede, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. La palabra de Dios dice,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. El hombre carnal no puede percibir las cosas del Espíritu, pero usted sí puede percibir las cosas del Espíritu Santo. Si usted se mete con Dios, usted ora, usted ayuna, usted busca de su palabra, usted todos los días busca de su palabra, Dios va a traer una revelación a su vida, una revelación que no es de este mundo, no se encuentra ni en enciclopedias, ni en libros, ni en estudios de este mundo, es únicamente la sabiduría que viene del Espíritu, y quiero compartirles. Vamos a ir en el capítulo 2, en el verso 4. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Pero Dios nos las reveló a nosotros, verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, y si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, entonces tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo para poder escudriñar y conocer cerca del reino de Dios y de todos sus frutos. Gloria sea a Dios en esta tarde, hermano. Dios ha traído su palabra y su Espíritu está acá. Su Espíritu está aquí para que usted pueda entenderlo aún más, para que usted pueda aún más conocerle a Él. Gloria sea a Dios en esta hora. Alabo al Señor en esta hora, porque Él es el que está aquí en este momento. Sí, Señor, Él está aquí en este momento. Gloria sea al Señor, gloria sea a Dios por su gloria y por su bondad. Si usted quiere conocer a Dios, usted necesita buscar a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, usted necesita meterse con Dios, necesita buscar a Dios, necesita conocer más de Dios. Usted no puede conocer a Dios sin buscarle. Usted necesita buscar a Dios, porque usted no le va a conocer si usted no le busca. Si usted no le busca día a día, si usted no escudriña su palabra, usted no va a saber del Señor, no va a conocerle. Y no hay nada más lindo que conocer a Dios personalmente, no como un cuento de hadas, sino realmente que usted lo conozca. Usted conozca a Dios, hermano, usted conozca de su palabra. Yo le motivo en esta hora y le insto a que usted pueda meterse con Dios cada día, para que usted conozca más de Él, para que usted conozca de esa presencia de Dios. Gloria sea al Señor en esta hora. Bendito sea el Dios de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haberme permitido predicar tu palabra en esta hora. Padre eterno, te alabo, Señor. Gloria sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, oh Padre. Gracias, Señor, porque te puedo sentir, Señor. Tú estás en este lugar, Padre eterno. Oh, sí, Señor eterno. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Aunque el hombre permanezca infiel, tú eres fiel, Señor de gloria. Oh, eterno Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor, tú eres bueno, Padre eterno, amado. En esta hora, motivo a continuar hacia adelante. Que no desmaye su fe, más bien agárrese cada día más de Dios. Y usted verá que cada día Dios le va a aumentar su fe a través de la palabra, a
través conocimiento de la palabra. Nosotros tenemos acceso a través del conocimiento de la palabra. Yo le motivo a usted que usted no deje de escudriñar la palabra de Dios. Usted tiene un llamado de Dios, póngalo, active ese llamado, porque Dios está llamando en este tiempo a hombres que puedan predicar la palabra de Dios con denuedo, con poder y con unción, no con demostración de sabiduría humana, sino con poder de Dios, con poder del Espíritu Santo. Oh sí, Señor, gracias, Padre. Bendito sea Dios, hermano, en esta hora. Yo no sé si usted puede sentir a Dios, pero es fuerte la presencia de Dios en esta hora. Es fuerte, es muy fuerte la presencia de Dios. Yo sé que Él está ministrando en esta hora, está ministrando de su poder y de su presencia, para que usted pueda entender un poco más de la sabiduría de Dios, de la mente de Dios, porque usted tiene la mente de Cristo. Nunca olvide que usted tiene la mente de Cristo, de que usted ha nacido para ser un hombre de bien, una mujer de éxito, una mujer de bien, un hombre, un joven de bien en esta tierra. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el gobierno, o lo que digan sus padres, o lo que digan sus vecinos. No importa, usted va a continuar hacia adelante, nunca va a echar hacia atrás, porque no estamos para retroceder en esta hora, sino para avanzar hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Esa es la meta que usted y yo tenemos, y no es que ya lo hayamos alcanzado, sino que prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea al Señor. Sí, Señor. Proseguimos a la meta, supremo llamamiento, no que ya lo hayamos alcanzado acá en esta tierra, ni que ya sea perfecto, sino que una cosa hago, prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento. Sí, Señor. Usted y yo proseguimos a la meta, no que ya lo hayamos alcanzado, ni tenemos sabiduría de este mundo para poder predicar la palabra, sino la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios, que proviene del Espíritu Santo. Ninguna de las sabidurías de este mundo le puede dar a usted la garantía de que usted va a alcanzar o que va a impactar a las personas, sino únicamente la sabiduría de Dios. Así que ponga a Dios enfrente, ponga a Dios de primero, y usted verá como todas las cosas son añadidas a su vida. Gloria sea al Señor. Gracias al Señor damos en esta hora por su gracia y misericordia, permitirnos predicar su palabra en esta hora. Gloria sea al Señor, hermano. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga en esta hora. Hasta pronto. Bendiciones.